Bueno, pues algunas veces recordamos, aunque deberíamos de hacerlo constantemente, la visión que Dios nos ha dado en nuestro ministerio del reino de Dios y su justicia y de la edificación de ese reino que ya Cristo trajo al mundo y que es eterno, ese reino que tiene en el cielo y que lo trajo a la tierra. Pues la visión que nos dio es edificar sobre Cristo con 4 columnas principales. Y estamos teniendo una etapa de anhelo de renovar la principal de todas, que es la primera. Porque al final, ¿qué es mejor? ¿Sanar un enfermo moribundo y que no se muera y viva 20 o 30 años más y vaya al infierno? ¿O salvar su alma? Esta es una pregunta tremenda. Y está claro, es más importante salvar almas que cuerpos. Aunque es bueno sanar enfermos y Jesús lo manda, que lo hagamos. Pero ¿cuál es la prioridad? Cada vez que oro por un enfermo, y lo hice en el discipulado la semana pasada en Alcalá, le dije, ¿estás seguro de que tu conciencia está limpia? Es un joven con un tumor cerebral. Y bueno, le han operado precisamente unos días después. Y mira a ver si hay algo que no has confesado y que no te has arrepentido y no has pedido perdón. Porque al final ningún impío entrará en el reino de los cielos. Ninguno que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo podrá entrar. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad solamente viene con la limpieza de todo pecado, y todos pecamos. Así que la salvación del alma, incluso cuando oramos por los enfermos, la salvación del alma, incluso cuando damos de comer a miles de personas, no, a cientos de miles que estamos dando por el mundo, porque alimentar cuerpos está bien. El Evangelio es dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Pero lo más importante es vestirle con vestiduras blancas de santidad, con la piel del cordero, calzarle con ese calzado. Y bueno, y que pueda tener la certeza de la salvación. Y cada día poder recibir el testimonio del Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios y que por tanto podemos cada día decir, Abba, Padre. No me canso nunca de recordar esa expresión tan preciosa, papaíto, Abba, Padre. Por tanto, evangelismo. Primero, oración y oración. Oración y oración. Escribí el libro que Dios me permitió, que para mí es el legado principal, que es orar como respirar. Y ahora estoy también diciendo orar para respirar. No orar como respirar, sino orar para respirar, porque, ay amigo, necesitamos la respiración del oxígeno del cielo, del aliento de Dios. Ay, orar como respirar y orar para respirar. Para todo. Y me gustaría dejar bien claro que no hay nada más importante que la salvación de nuestros prójimos y especialmente de nuestros seres queridos. Y ahora vienen Navidades. Qué triste cuántos que tienen el testimonio de Cristo en sus corazones se acobardan y van a visitar a sus familiares incrédulos y comen torrón y brindan con el champán y no se atreven a decir, papá, mamá, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Salva tu alma, abuela, o tío, o hermano, o vecino. Sálvate, porque
Como decía San Agustín, al final de la partida, al final de la vida, el que se salva sabe y el que no sabe nada, porque toda la cabezonada que aprendió, ¿para qué? ¿Para qué le ha servido? Allá en el infierno no le va a servir tampoco. Así que prioridad, que puedas ser instrumento de Dios para llevar a la salvación a tus seres queridos, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus nietos. Esa es, mi vocación principal, como esposo, padre, abuelo, bisabuelo, etc. Y me gustaría que fuéramos juntos para allá, cuando nos llegue la hora, o cuando el Señor llame a la iglesia y la arrebate. No hay nada más importante. Olvídate, todo lo demás pasa. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Y gastar nuestro tiempo y nuestras fuerzas y nuestros recursos solamente en el humanismo buenista, incluso de la obra social, es dinero, tiempo y esfuerzos perdidos. Porque al final todo lo que no consagremos para agradar a Dios y que tiene como prioridad la salvación de las almas, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que los salve. Todo lo que hace Dios, todo lo que permite Dios, todos los terribles desastres y guerras, quebrantamientos que Dios permite en el mundo, solo tienen un plan: que las personas se arrepientan, pidan perdón y Él los perdone y los salve. No hay otro plan de Dios, porque al final todo esto será arrasado y tendremos nuevos cielos y nueva tierra para estar con Cristo como familia eterna de Dios en el reino de los cielos. Y bueno, pues por eso escogemos todos los medios habidos y por haber para evangelizar. Siempre digo, yo no cobro por evangelizar, pero pago por evangelizar, lo que haga falta. Y de hecho, las campañas evangelísticas nos cuestan recursos. La radio y la televisión cuesta recursos, muchos, pero no importa. No hay mejor uso de la economía que para salvar almas. No hay otro. Ni cobro por predicar, ni pago por escuchar la predicación, pero sí pago por evangelizar. Lo que haga falta que Dios me diga que tenga que pagar. Y bueno, pues la salvación del Señor viene por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no agradó a Dios que el hombre llegara a Él por medio de la razón, sino por la locura de la predicación. Y ahí está. ¿Cómo viene la fe? Pues por la locura de la predicación, que es locura para los que no creen, pero es poder de Dios y salvación y vida eterna para los que sí creen. Y por eso la fe viene por la locura de la predicación. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si sales hoy aquí con un celo santo, una pasión de evangelizar a todo el que pilles, porque a lo mejor es la única oportunidad que tiene cuando se cruza contigo y esa noche se muere. O nunca se vuelve a cruzar contigo, sino que siempre va a cruzarse después con incrédulos carnales que no van a hablarle del camino, el único camino que conduce al cielo, que es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que confesar a Cristo, predicar el Evangelio de Jesucristo, confesar su nombre, donde quiera que vayamos, debe ser absoluta prioridad, aunque nos suponga vejaciones, insultos, desprecios,
Pero qué desprecios hacen. Qué anticuado estás, pareces una monja boba, yo qué sé cuántas cosas me habrán dicho. Y digo, pero ¿y usted qué gana con decirme eso? Usted pierde la oportunidad más preciosa que le trae de regalo el Señor a través de mi boca. Pero yo no pierdo nada con sus insultos, sino que me honran de sufrir por confesar el nombre de Jesús. Y que se opongan los que en su libre albedrío escogen vivir en la oscuridad sin esperanza. Porque sin la salvación no hay esperanza. Es más, si tuvieran revelación, se darían cuenta de lo que les espera, que es el infierno, la condenación y el infierno. Y bueno, por tanto, ¿cómo puede ser que oigan si no hay quien les hable? ¿Cómo puede ser? Si no le hablas tú, a lo mejor eres el único en la empresa donde trabajas y no el único que puede hablar de Cristo. Si tú no lo haces, lo van a hacer todos los incrédulos que te rodean. He tenido experiencias con nietos de decirme, abuelo, soy el único cristiano de toda la clase. Digo, qué gran oportunidad tienes para aprovecharla. Y bueno, es impresionante las experiencias que han tenido de evangelizar y de dar testimonio, de rechazar las invitaciones babilónicas, las tentaciones que sufren los niños y los jóvenes. Pero el que ama a Cristo recibe toda la fuerza y todo el poder divino para vencer las tentaciones, las pruebas y superar las humillaciones con gozo, como privilegio de padecer por decir la verdad, porque todos los seres humanos padecen por ser mentirosos. Eso sí que trae padecimiento, por ser mentirosos, egoístas, carnales, avaros. Menudo padecimiento tienen, no solo en sus conciencias, sino que en las cosechas que hacen, que tienen, porque lo que siembras, cosechas. Siembras maldad, siembras egoísmo, pues ¿qué esperas que vas a cosechar? Hermano mío, Romanos 10, del 11 al 15. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Los que le invocan. Socorro, Señor. Auxilio, Señor. Perdóname, Señor. Ay, Dios mío, invocarle a ambos. Que no se canse tu boca de invocarle continuamente, para todo. Y porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, muchos quieren ser salvos, pero no quieren invocar el nombre del Señor, porque eso implica sumisión. Eso implica respeto y obediencia. Eso implica querer hacer su voluntad, porque solo su voluntad es perfecta y buena para nosotros. Todo lo que no sea voluntad de Cristo, ¿de dónde viene? ¿De qué voluntades viene? Primero de nuestro propio corazón egoísta, engañoso, y después, qué sé yo, voluntades carnales, familiares, sentimentales, o voluntades religiosas, tradicionales, históricas, yo qué sé qué. Hay muchas clases de voluntades que intentan influir en los seres humanos. Desde que el niño tiene, pues, un poco de conocimiento, ya
tiene la presión de que haga la voluntad de sus padres. Y si los padres no son benditos, ungidos, pues pobre criatura. Porque no tendrán el amor. El que no tiene a Cristo, el que no tiene a Dios, no tiene amor. Tiene cariños, a lo mejor, sentimientos. Pero también los animales los tienen. Y no tienen amor, no saben lo que es el amor. El amor Dios es amor y solo Él da el verdadero amor a los que confían en Él, a los que no le ofenden con el peor de los pecados, que es la incredulidad, es llamarle mentiroso, es querer quitarlo de medio, menospreciarlo. Así que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, y todos los que le invocan recibirán su salvación. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar en aquel al que no cree? Imposible. Nadie va a invocar en alguien en el que no confían. Tú invocarás auxilio a alguien que no es tu amigo, que no te fías de él, a alguien que incluso puede perjudicarte más que socorrerte. ¿Cómo? Imposible. ¿Y cómo? Dice a continuación, creerán en aquel de quien no han oído. Me maravilla que hay personas que no han oído de Jesús. Claro, la cultura woke que se ha establecido elimina de los colegios y hasta de las universidades cualquier enseñanza de Jesús. Lo están haciendo. Es una forma de Satanás inducir y dirigir pues la pedagogía para robar fe, para que no conozcan, para que no oigan y mantenerlos en la ignorancia, en la oscuridad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Dime, ¿cómo irán? Si les dices a alguna persona, ¿tú has tenido experiencias de que te han predicado el Evangelio? Es triste, muchos dirán, no, ¿qué va? No, a mí no, porque yo paso de todo eso de siempre, yo no he querido. Es terrible. Pues pasas de todo eso, pero como te amamos en el amor de Cristo, te vamos a repasar. Te vamos a repasar dándote la oportunidad. Y aunque te tapes los oídos, vamos a orar por ti y el Señor te va a abrir los oídos para que oigas, porque no hay mejor bien para ti. Por tanto, para que se les predique tiene que haber mensajeros, tiene que haber evangelizadores. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo estoy aquí hoy para enviaros. Donde quiera que vuestros pies se muevan a evangelizar. Donde quiera que el Espíritu Santo os ponga carga, compasión, misericordia por los que están perdidos, los que no tienen esperanza ninguna. Por lo tanto, nosotros enviamos por todo el mundo misioneros. Yo me gozo más en predicar en la calle que predicar en un púlpito. Y por eso sigo haciendo campañas evangelísticas. No solo en muchas ciudades de España, sino en muchos países, como tuve en Lisboa, como, suelo hacer en Guatemala, en Buenos Aires, en Ecuador, en Quito, y como hago en las cárceles donde puedo entrar. Claro,
especialmente las que son nuestras prisiones, que tenemos 3 en Paraguay. Pero predicar el Evangelio, evangelizar, es glorioso ver cómo Dios te usa para salvar un alma. Si es glorioso ver el parto de tu mujer, los partos de tu mujer, como yo vi mis 4 hijos nacer, qué impresionante y qué cosa más maravillosa y más fuerte, ¿no? Pues alumbrar una nueva vida en Cristo Jesús para la eternidad. Es tanto más que eso. Porque hasta que mis 4 hijos, que los vi nacer biológicamente, no recibieran la nueva vida en Cristo Jesús, no tenía yo paz en mi corazón. Y siempre se portaron bien, pero por respeto y por la gracia de Dios, que nos ha hecho una familia bendita. Pero esto me pasa con todos mis nietos. Comprobar que experimentan lo que es el cara a cara con Dios, con Cristo. Un encuentro personal. Una experiencia personal de fe, porque mi fe no te vale a ti, ni la tuya vale a nadie más que a ti. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hayan estado en Israel, ha estado Trump hablando de la paz y Netanyahu hablando de la paz, y ninguno ha dado la verdadera paz, porque solo Jesucristo la da. Dijo y dices y sigue diciendo Jesús: mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da, porque mi paz es verdadera paz. Y nosotros, si Dios quiere, el 8 de diciembre iremos un grupo de mensajeros de la verdadera paz, porque seremos mensajeros del judío Jesús, como lo somos donde quiera que vamos. Y les diremos a los judíos con mucho amor y respeto: a la paz de Yeshua, a la paz de Dios, Padre de Yeshua y de todos los que creen en Él. Así que, qué bueno tener los pies lindos, aunque tengas juanetes, aunque tengas los dedos raros. Sabes que una de las características de la raza judía es que tienen una variación en los dedos. Tienen un dedo que sobresale mucho más de lo que es normal. Y no se trata del dedo gordo. Es normal que sobresalga más que ninguno. Pero luego todos los demás están igualaditos. No. Estos tienen el dedo, yo no sé si me parece que es el dedo medio, que sobresale. Y es una característica. Yo he comprobado. Y benditos, lindos, hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y por eso en la armadura de Dios dice Efesios 6, de las armas que menciona, de los soldados de Cristo, dice calzados con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto significa el material, calzados con la piel del cordero. Sí, antiguamente se hacían calzados con piel de cordero y se siguen haciendo. Los calzados de más calidad, muy caros, pero se hacen con piel de cordero. Después hay otros que se hacen con piel de vaca o tal. Y luego ahora plástico para aquí y plástico para allá. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz.
Así que, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son estos? Los que llevan la paz de Jesús, que es la única verdadera. Y bueno, seguimos leyendo en Romanos 10, 8 a 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si tú has escuchado las palabras del Señor y las has aceptado, te las has comido y las has guardado, ya tienes ahí un tesoro. Como dijo Jesús y dice, el hombre docto en el reino de los cielos es aquel que saca de su tesoro, de su corazón, de su arca, de su arcón, tesoros viejos y nuevos. Los tesoros viejos son ya las verdades que se han guardado, almacenado, atesorado. Y los nuevos son las verdades que seguimos recibiendo, porque no hay más tesoro, mejor tesoro que la verdad. Ay, amigo. Y así que está cerca de ti la palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos fundamentalmente? Esta es la palabra de fe fundamental que predicamos a los hombres y mujeres. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres confesar conmigo hoy que Jesucristo es el Señor? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo divino, es Dios con el Padre. Y que Dios le levantó de los muertos. Entonces, eres salvo. Aunque sigas teniendo fallos y en esa salvación que tienes, anhelas no ofender al Salvador. Y anhela ser perfeccionado, purificado, podado, corregido, incluso disciplinado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos creen y lo guardan y dicen, ya vale, ya soy salvo. Y luego no quieren confesarlo. Ay, amigo. Te falta la confesión. Porque el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si no, y el que me negare, yo también le negaré. Por lo tanto, no es simplemente tener la fe, tener la revelación de que Jesucristo es el que salva, de que Él pagó por todas nuestras culpas con su vida, sino después, recibiendo el perdón y la paz con Dios y con nuestra conciencia, luego confesar esa bendita gracia de la salvación de Jesucristo. Y lo demás son cobardías. ¿Sabes lo que hizo la mujer samaritana cuando el Señor la evangeliza? Allá en el Evangelio de Juan 4 está escrito que Jesús se sentó en el dintel de un pozo que había hecho Jacob en Samaria. Y cuando vino la mujer a sacar agua, Jesús la dijo, mujer, dame de beber. Ella se asombró que un judío la pidiera de beber a una samaritana. Judíos y samaritanos no se hablaban, no. Igual que muchos religiosos no se hablan con otros que sean de otra religión. Incluso muchos cristianos evangélicos no se hablan con otros cristianos de otra denominación. Y así sucesivamente, ¿no? No hay nada que esclavice más y corte la libertad del ser humano que la religión. Y se extrañó, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y Jesús le dijo, mujer, si tú supieres quién te pide de beber
y conocieres cuál es el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cómo me vas a dar tu agua si no tienes con qué sacarla del pozo? Ay, mujer, si bebieres de este agua seguirás teniendo sed, mas si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Ella fue sabia, inteligente, rápidamente. Quiero de esa agua. Yo quiero de ese agua que me produce, pues eso, me sacia continuamente. El agua de la vida. Y entonces Jesús la dijo: mujer, 5 maridos has tenido. Y con el que estás ahora no es tu marido. Madre mía, la retrató. La retrató. Y ella se dio cuenta de que era el Señor, era el Mesías. Porque ¿quién podía conocer nada menos que esa intimidad de esa mujer, ¿no? Y entonces, como loca, fue enseguida a contarlo. He conocido al Mesías. He conocido al Mesías. ¿Sabes qué es lo primero que hizo? Evangelizar. Y enseguida se convirtieron mucha gente allí. Gracias al testimonio de ella. Claro que algunos reciben a Cristo y se entusiasman tanto de haber tenido esa experiencia tan hermosa del perdón total, de gustar la benignidad del Señor, el amor, que bueno, pues van rápido a contárselo a papá y mamá y qué sé yo quién, o a su mujer. Y no tienen la sabiduría de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que cavó en un terreno y encontró un tesoro. Y como el terreno no era suyo, lo tapó. No dijo nada a nadie hasta que pudo comprar aquel terreno. ¿Qué significa esto? Que a mí me gusta a los discípulos decirles: ten prudencia antes de lanzarte a evangelizar sin tener la armadura de Dios, sin estar un poco maduro en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos se los devoran los propios familiares? Alguno aquí habrá que ha ido a hablar con mamá y papá y decía: tú, es que vamos, es que eres un desastre. Te comió la droga el coco y ahora que estás bien, te has metido en una secta. Pero desgraciado. He oído casos de madres que decían: te prefería cuando era drogadicto. Que ahora, ahí, completamente fanatizado. Porque claro, el Evangelio no te fanatiza, te radicaliza, porque Cristo es radical. Vida o muerte. Punto. Cielo o infierno. O conmigo o contra mí. Pero claro, y cuando no, lo aceptamos nos volvemos radicales. Y entonces, pues vas y ves que en casa de tus padres tienes un hermano que está amancebado con una chica en la misma casa y tú dices: yo aquí no duermo. No duermo. Porque aquí hay fornicación. A mí no me gusta dormir en ningún lugar donde haya fornicación, por lo menos que yo lo sepa. Prefiero irme a dormir pues al garaje con una colchoneta, que no me pasa nada. Ya he dormido en el suelo en África más de una vez. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? Pues estás loco, es tu hermano, pero ¿quién eres tú para juzgarle? Yo no le juzgo.
Yo juzgo el pecado. Odio el pecado. Lo aborrezco. Y estas Navidades tenéis una gran oportunidad para evangelizar. Aprovechadla si vais algunos a saludar a vuestras familias. Y si no, aprovechad de todas maneras escribiendo una carta, un buen mensaje. Siempre aconsejo pedir perdón a los padres, porque un drogadicto se las ha hecho pasar moradas a su madre y a su padre, sobre todo a la madre, pero vamos, a todo el que ha pillado lo ha desguazado. Conozco casos de que le han arrancado a su madre el termo del gas, le han quitado la nevera, la cocina, lo han pulido todo. Y le han quitado la paga. Y al final le han amenazado encima que te voy a cortar el cuello si no me das. ¿Cómo no pedir perdón? Hazlo, por favor. Aunque no hayas llegado a esos extremos, con tu padre y tu madre. Porque ¿quién es buen hijo? Solo Cristo es el buen hijo. Él quiere hacer de nosotros buenos hijos, pero no lo hemos sido. Así que a pedir perdón en estas Navidades. Y eso prepara el corazón. Quizá hay aquí personas que su padre o su madre ni les hablan, ni quieren saber nada con ustedes. Pero si tú le escribes una carta, mejor que WhatsApp, porque a lo mejor tu padre o tu madre están, pues eso, a otra época. Pero si le escribes una carta bien meditada después de orar, abriendo el corazón con las palabras del Espíritu Santo, te podrás imaginar que no la lee. Ay, la leerá a solas. Tu padre, tu madre y la abuela, y poco a poco después la dará a leer a todos los demás. Pero si es a tu padre, la leerá a solas. Las lágrimas le saldrán de los ojos. Y la volverá a leer. Y no se lo creerá a lo mejor. Y se quedará con la mosca tras la oreja. Y entonces investigará. Y querrá verte después. Y se restaurará la relación con tu padre, con tu familiar que estaba rota. Eso es evangelizar, de corazón además, y con humildad, y con la verdad, con arrepentimiento y humillación de pedir perdón, que es lo más precioso. Amén. Amén. Y bueno, pues podemos leer en Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Aleluya. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya lo he dicho, pero quiero constatar dónde está escrito. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, si tú oyes ahí, al hablar con alguien, en la conciencia, ese impulso de confesar a Cristo a esa persona, y no lo haces, contristarás al Espíritu Santo. Y si después de contristarlo no pides perdón y le pides ayuda para que no vuelva a ocurrir, pues entonces se va a enfriar tu relación con Dios. Esa es la cuestión. Pero si lo haces, ay amigo, aunque no tengas éxito, no es solo por la persona que tenga la oportunidad de salvarse. Es por tu integridad, es por tu obediencia, es por tu pasión por las almas, para salvarlas.
intentarlo al menos. Y seguimos leyendo que cómo hablar de Jesús sin tener buen testimonio. ¿Te imaginas evangelizar con un pitillo en la mano? ¿Oliendo a tabaco? Venga ya. O saliendo por por la cloaca el olor a alcohol. Imagínate. Primero testimonio de dignidad, de ser nueva criatura, de los frutos del Espíritu Santo, porque por sus frutos los conoceréis. Primero testimonio de que esos frutos sobrenaturales salen de tu boca y de tus manos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Y entonces puedes hablar. Y el Espíritu Santo se gozará de usarte para tocar los corazones. Amén. Aleluya. Y podemos leer en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿A alguno le da vergüenza el Evangelio? Le da vergüenza porque, claro, vas a encontrarte con que intentarán avergonzarte. Porque vamos, te dirán que eso es obsoleto, que eso ya no es actual. Pero el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán, dijo Jesús. Obsoleto es todo aquel que es desechable, porque no está en la gracia de Dios, sino en la desgracia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa fe viene por el oír del Evangelio, por el oír de la palabra de Dios, continuamente alimentándonos por ella. Así que, ¿cómo avergonzarnos de Jesucristo? Yo muchas veces pues he sentido la experiencia del hijo pródigo. El hijo pródigo abandona su casa. Porque yo de niño pues tuve temor de Dios. Yo de muy niño oraba por las noches. Y decía, Jesucito de mi vida. Y lo decía de corazón. Y después, bueno, no quiero culpar a nadie, aunque los religiosos me dieron tan mal testimonio. Pero la pagué contra Dios. Y entonces conocí la parábola del hijo pródigo, que le pidió a su padre la parte de la herencia y se fue de casa. Se la dio y se fue de casa. Y la malgastó viviendo perdidamente. Y yo viví perdidamente. Y pues quebrantado, gastó todo y ya no había amigos. Desaparecieron. Oye, mientras tenía dinero, los amigos ahí estaban pululando para gastárselo con ellos. El suyo, no, ellos no, el de él. Y cuando se acabó lo abandonaron. Así está el tema. Y se quedó solo, sin dinero y en una etapa de hambruna increíble. Y acabó cuidando cerdos. Y tuvo envidia de los cerdos, que comían a rabiar. Estos cerdos que comen todo lo que quieren y yo padezco hambre. Y entonces reflexionó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aquí yo estoy pereciendo de hambre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Volveré a la casa de mi padre.
Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me tengas como uno de tus hijos, pero hazme al menos como uno de tus criados. ¿Sabéis que hizo lo que se propuso? Llegó y pidió al Padre perdón. Y el Padre lo abrazó, oliendo a cerdo. Tú lo habrás experimentado seguro, el olor del puerco. Es el peor olor animal. Quizá la mofeta, bueno, peor, pero el tema del olor de la mofeta es que se va rápido. El del cerdo está en todo su ser. Se revuelca en el fango aunque lo laves. Y no se avergonzó de su hijo. Yo experimenté que después de haber tenido mi encuentro con Jesús, porque Él me buscaba, no le buscaba yo, y quebrantarme, y llorar, y gritar, y estar en tierra ahí, sintiéndome condenado, pidiendo perdón a gritos. Después experimenté esa sensación del hijo pródigo de que el Padre lo abrazó. Y cómo experimenté ese amor. No se avergonzó de mí. Merecía. Como algunos dicen, esta es la vergüenza de su casa. Es el garbanzo negro. Es la vergüenza de su madre, de su padre, etc. Pues aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y con eso yo te recibiré. Y no te abandonaré. Así que, hermanos, evangelizar a toda pastilla. Y cómo no hacerlo, habiendo experimentado que Él no se ha avergonzado de nosotros, que hemos sido la vergüenza. Yo siempre digo que los seres humanos son de dos tipos, los malos y los peores. Nosotros hemos sido los peores, yo por lo menos. Y no se ha avergonzado de mí. ¿Cómo me voy a avergonzar yo del Evangelio? Pero vamos a ver. Es como avergonzarme de Cristo, que me da vergüenza. Ay, Dios mío. Y por eso, pues estoy de acuerdo con Pablo, que no me avergonzaré nunca del Evangelio. Y puedo decir, como él, lo digo de corazón, como él, aunque no me comparo con él porque soy un pequeñajo a su lado, pero puedo decir lo que está escrito, las palabras de Pablo de 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Si necesito respirar, es de la misma necesidad evangelizar. Si necesito beber, es la misma necesidad dar de beber el agua viva. Y si necesito comer, es la misma necesidad de dar de comer el pan del cielo, de la verdad de Cristo. Me es impuesta necesidad. No puedo evitar el hacerlo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Por eso digo, Señor, antes que yo te negare, antes que yo deje de confesar tu nombre, sácame de este mundo. Pero no permitas que nunca yo me frene, me acobarde o deje de confesar tu nombre. ¡Ay de mí! Y ¡ay de ti! Si vas dejando oportunidad y oportunidad de llevar la salvación de Jesucristo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya que tengo necesidad, ya que es la voluntad de Cristo, ya que en realidad forma parte de mi conciencia, de mi ser, de mi personalidad, no voy a dejar de hacerlo por nada.
y voluntariamente lo seguiré haciendo donde quiera que el Señor me permita. Y es una imposición, bendita imposición, porque encima es maravilloso evangelizar. Y las iglesias que más crecen en todos los sentidos son aquellas que más oran, pero oran en espíritu y en verdad, y que más evangelizan con testimonio y con la pasión de Cristo de salvar almas. Incluso contra toda oposición y prohibición y ataque y persecución que pueda haber en el camino, como vamos a leer unos versículos antes de terminar. En Hechos, capítulo 5, Hechos 5, versículos 17 a 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, de envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y es lo que hicieron. Salir de la cárcel e inmediatamente obedecer, porque el mandato es el mismo. ¿Sabes cuál es la gran comisión que nos da Cristo? Y que la dio a los 500 que estaban allí viendo cómo ascendía en una nube al cielo. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que me creen en mi nombre: echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etc. Pero lo principal es llevar la fe para salvación por el oír de la palabra de Dios. Id y predicad. Aleluya. Y en el versículo 27 a 29 de Hechos 5, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Será que la vuestra religiosa no transformaba vidas? Letra que mata es la religión. Y ahora habéis hecho esto. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Queréis echarnos la culpa del martirio de Jesucristo, del derramamiento de la sangre de Jesús. Pues claro que sois culpables. Siempre una de las justificaciones de perseguir a los judíos es que mataron a Jesús. Pero es que es mentira, lo matamos todos, porque Él dio la vida por todos los pecadores. Judíos y además los romanos participaron. Así que, tú fíjate, quieren decir que los judíos mataron a Jesús. No, no lo mató nadie. Él dio la vida por judíos y por todo ser humano que quiera recibir esa expiación del pecado. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios nos ha dicho: evangeliza, evangeliza, evangeliza y evangeliza. Así que, queridos hermanos, el versículo 40-42, tengo unos minutos más. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les animaron que no hablasen en nombre de Jesús otra vez. Y los pusieron en libertad después de azotarlos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre, el único nombre. Jesús no es un nombre más. Es el único nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna. Y fíjate tú, y ellos después de ser azotados y con gozo salieron y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Por muchas palizas. ¡Ay! Y por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso, pues, todos los medios posibles para evangelizar son que sean legítimos, los usamos. Radio, televisión, campañas, locales de culto, conferencias. Bueno, pues ya tengo programada un desayuno de amigos en Barcelona y cada año lo hacemos. Campaña evangelística en Barcelona y desayuno de amigos para empresarios que no escucharían del evangelio y que vendrán porque, claro, y con la asistencia de nuestro querido hermano, el abogado Miguel Durán, que dará unas palabras, a pesar de su ceguera. Ay, amigo. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, como dice segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco. ¿Te encarezco qué significa? Te lo pongo muy caro, amigo. Como diciendo, esto si no lo haces te va a costar caro. Te encarezco, te estimulo, te exhorto. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como ya estamos viendo que está pasando. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. Porque hay una cosa que quiero decirte. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes dos ministerios ineludibles, quizá alguno más, pero dos los tenemos todos ineludibles, el de la oración y el de evangelizar. Y no hace falta que te pongan un título de evangelista, como algunos ministros pues son consagrados por el Señor como evangelistas y otros como pastores, otros como maestros. No hace falta titulitis. Tenemos todos esa santa responsabilidad que ha de ser gozosa, que ha de ser, diligente, esforzada, valiente y ungida. Evangeliza por todo el lugar que te lleven tus pies y que el Señor te lo permita, boca a boca, puerta a puerta, ¿sí? Con WhatsApps, con emails, por teléfono. Bueno, pues de todas las maneras posibles, ¿no? Y siempre con la armadura de Dios puesta, pero calzados con el apresto del Evangelio de la paz por todo el mundo. Algunos de los discípulos, si Dios quiere, serán enviados con ese propósito de misioneros por todo el mundo. Y por eso termino con Romanos 15, 18 a 21. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios,
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este era un imparable. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Para qué evangelizar a alguien que ya es un hijo de Dios? A ese habrá que darle quizá enseñanza para que madure, pero no evangelizarlo. Muchos, como no tienen éxito con el evangelismo de llevar almas a la conversión, pues van a pescar almas ya convertidas y evangelizan a los convertidos. Claro, Pablo está denunciando eso. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y, queridos hermanos, recuerdo que en un viaje a Israel, y si Dios quiere estaremos viajando el 8 de diciembre, y celebraremos allí en Jerusalén nuestro congreso de palabra profética con el lema Liberación. Recuerdo que en un viaje me acompañaba entre el grupo una mujer católica y se sentó a mi lado en el autobús. Y resulta que era la madre de un pastor evangélico. Y su hijo, pastor evangélico, llevaba pues 25 años queriéndola llevar al verdadero evangelio, que no es de religión, sino de relación, de comunión, de intimidad con Cristo. Y el Señor me dio la gracia de llevarla a Jesús y de bautizarla en el Jordán. Su hijo no lo podía creer, pero donde otros no llegan, tú puedes llegar. Donde yo no puedo llegar, quizá puedes llegar tú, como es a las personas con las que tienes acceso. ¿Por qué? Te abren la puerta por ser familiar, por ser amigo o por cualquier otra circunstancia. Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, dame esa pasión por evangelizar y que yo te honre, confesando tu nombre por doquier y a toda persona que tú pongas en mi camino y que tú salves. Solo tú salvas, yo no voy a salvar, pero tú me vas a usar para llevar tu salvación. Qué hermoso, qué privilegio. Pon en nosotros esa pasión bendita, santa, de confesarte, de confesar tu nombre y de llevar tu evangelio a nuestros semejantes. Lo has orado, lo deseas. Ponte de pie conmigo para decírselo al Señor. Amado Padre, gracias porque qué maravilla que cuentes con nosotros para ser tu boca. Boca de Dios. No solo manos generosas de Dios para ayudar y socorrer cuerpos, sino boca de Dios para llevar tu palabra, para llevar tus mensajes de misericordia, de amor, de sacrificio, de poder o de salvación. Señor, ¿cómo rechazar ese gran privilegio en el cual nos has incluido y nos has dicho que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, para que el que oiga, tú lo salves? Úsanos, Padre, que seamos persistentes evangelizadores para gloria de tu nombre. Que no desmayemos, que sigamos, que insistamos en la medida de que podamos insistir con nuestros familiares, amigos, con todos aquellos, no religiosamente, no para atosigarlos, sino para enamorarlos
evangelizarles con tu santo amor y que con tus cuerdas de amor los atraigas a ti y los salves. Pero hablemos de esas cuerdas, hablemos de quién eres, hablemos de tus mensajes santos, de tus verdades eternas. Gloria a tu nombre por darnos esa satisfacción, ese privilegio de servirte evangelizando. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.